Hoy vamos a meternos de lleno con tres conceptos que son, de verdad, el corazón de cómo se entiende la Biblia en la fe cristiana. Hablamos de autoridad, inerrancia e infalibilidad, y son ideas que, una vez que se entienden, bueno, cambian la perspectiva de todo. Y es que todo, pero todo, arranca con una pregunta súper básica, ¿no? A la hora de la verdad, cuando hay dudas, cuando hay un debate, ¿quién o qué tiene la última palabra? De la respuesta a esa pregunta es que nace toda la doctrina de la autoridad bíblica. Y la respuesta, desde esta perspectiva teológica, se resume en solo dos palabras. Escrito está. Ojo que esta frase no es una simple introducción, para nada. Es una declaración de autoridad, una que se considera irrefutable. Para entenderlo mejor, pensemos un momento en esa famosa escena de la tentación en el desierto. La primera respuesta de Jesús no es un argumento nuevo, no es una filosofía que se le ocurre en el momento, no, es una cita directa de las Escrituras. Con este gesto establece un precedente clave. La palabra escrita es la máxima referencia. Y el patrón se repite. Llega la segunda tentación y la respuesta es la misma fórmula, recurrir a lo que ya está escrito. Aquí no hay un debate filosófico, no hay bueno, depende. Hay una apelación directa a una verdad que ya está establecida. Y por tercera vez, la discusión se cierra con un escrito está. Esta fórmula actúa como el punto final, ¿se dan cuenta? Es la autoridad definitiva que simplemente zanja cualquier debate. No hay más que discutir. Ahora, uno podría pensar que esto fue algo aislado, pero no. La frase escrito está aparece unas 80 veces en el Nuevo Testamento. ¡80! Esa repetición tan masiva subraya el peso que tenía. Era básicamente el pilar sobre el que se construía toda la verdad y la doctrina. Claro, porque para Jesús y los apóstoles, las Escrituras no eran un simple libro de consejos o una buena guía moral. Eran la palabra misma de Dios. Así que la lógica era simple. Cuestionar el texto era, en efecto, cuestionar al autor divino. Y las implicaciones de esto son enormes. Si la Escritura es la autoridad final, entonces se coloca por encima de las interpretaciones personales, por encima de las tradiciones de la Iglesia, incluso por encima de las confesiones de fe. O sea, todo, absolutamente todo, debe ser medido con esa vara. Bueno, pero ¿cómo se aplica esta autoridad en la práctica? O sea, ¿qué tipo de verdades establece la Escritura? Generalmente se agrupan en tres áreas que son clave. Y aquí las tenemos. Verdades teológicas, que nos hablan de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Verdades proféticas, que se enfocan en lo que está por venir. Y por último, verdades morales, que nos dicen cómo vivir una vida que honre a Dios. Y este patrón lo vemos una y otra vez, ya sea para definir algo tan profundo como la condición humana, para confirmar el lugar de nacimiento del Mesías, o para enseñar sobre nuestra dependencia de Dios, los autores del Nuevo Testamento se apoyan constantemente en la autoridad de los textos antiguos, citándolos como la prueba final. Ok, esta idea de una autoridad tan absoluta nos lleva, casi de la mano, al siguiente concepto, la inerrancia. Porque, a ver, si la Escritura es la palabra de Dios, entonces, por pura lógica, debe tener una cualidad muy particular. Dicho de una forma súper sencilla, la inerrancia es la creencia de que los manuscritos originales de la Biblia no contienen ningún error. Es importante ese detalle, se refiere a la fuente, no necesariamente a cada copia o traducción, y toda esta idea se fundamenta directamente en el carácter de quien la inspiró. El argumento teológico es muy directo, fíjense. Si Dios es la verdad y es incapaz de mentir, entonces su palabra tiene que reflejar esa misma perfección. La inerrancia del texto, por lo tanto, se ve como una extensión natural del carácter de Dios. Y esta frase es sutil, pero poderosísima. No dice que la palabra contiene verdad, sino que es verdad. Esa pequeña diferencia es crucial para la doctrina de la inerrancia. La verdad no es solo una parte del texto, es la esencia misma del texto. Y a partir de esta idea de inerrancia, de un texto sin error, llegamos a nuestro último concepto, la infalibilidad. La pregunta ahora es, si el texto es perfecto, ¿qué efecto tiene en quienes lo siguen? La infalibilidad tiene que ver con el propósito. Lo que sostiene es que la Escritura no solo es verdadera,
sino que es incapaz de fallar en su misión principal, que es ser una guía confiable. Es como una promesa de que si uno la sigue no lo va a llevar por el camino equivocado. Y aquí es donde todo se conecta. Precisamente porque la escritura es vista como verdadera, o sea, inerrante, se considera que también es efectiva y confiable, o sea, infalible, para cumplir su propósito, como guiar hacia la salvación. En pocas palabras, la inerrancia es la cualidad y la infalibilidad es el resultado. A ver, para que quede súper claro, la inerrancia se refiere a la cualidad del texto, es decir, no contiene error porque su fuente es perfecta. La infalibilidad, en cambio, se refiere al efecto del texto, o sea, que no va a llevar al error porque su propósito como guía es seguro. Son básicamente dos caras de la misma moneda. Entonces, en resumen, hemos visto una especie de cadena lógica. La creencia en la autoridad de la Escritura como la palabra de Dios nos lleva a la idea de su inerrancia, o sea, que no tiene error. Y si no tiene error, eso nos lleva a la creencia en su infalibilidad, que es una guía totalmente segura. Y cerramos con una pregunta para la reflexión. Más allá de la teología pura y dura, ¿qué significa en la vida real aceptar un texto como autoridad final e infalible? ¿Cómo un fundamento como este moldea la forma en que se ve el mundo, se toman decisiones y, en última instancia, se vive?